Saludos cordiales, jóvenes estudiantes. Continuando con, la, con los temas de nefrología, y en la primera semana vamos a hablar de lo que es la fisiología renal. Y para entender fisiología renal tenemos que hablar de algunos principios generales, indicando que existen diferentes tipos de reacciones químicas que son fundamentales en los procesos vitales del organismo. Y el medio líquido, el medio interno líquido, sabemos que nosotros somos en mayor composición, 65-70% agua. El lugar donde van a estar formados está constituido por sales minerales y proteínas, y hay una regulación activa para mantener el medio interno, donde hay una ingesta de líquidos a través de la estimulación del mecanismo de la sed y el apetito, y una eliminación a través del riñón. Por lo tanto, el riñón tiene la función de estabilizar el volumen y las características físico-químicas del medio extracelular e indirectamente del intracelular a través de la formación de la orina. Entonces, el agua corporal en un individuo de 70 kilogramos aproximadamente corresponde al 60% del peso corporal, que para un individuo de 70 kilogramos, como mencionábamos, corresponde aproximadamente a 42 litros. Este a su vez se divide en dos compartimentos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. El extracelular corresponde al 20% del cuerpo, del peso corporal, que son 14 litros aproximadamente, y el intracelular un 40%, que serían 28 litros. Este líquido extracelular a su vez se divide en líquido intersticial, que corresponde al 15%, y el líquido plasmático, que es el 5% del peso, que aproximadamente son 3.5 litros, divididos por lo que es el endotelio capilar. Los componentes fundamentales de los líquidos extra e intracelular son los cationes y aniones. En el líquido extracelular el principal catión es el sodio, y en el intracelular el potasio. Y en los aniones, el principal en el extracelular es el cloruro y el bicarbonato, y en el intracelular el fosfato, los aniones orgánicos y las proteínas. Es importante esto para conocer en la homeostasis cómo es el movimiento de los cationes y aniones entre el intra y el extracelular, porque el riñón tiene actuación fundamental en el equilibrio en la homeostasis de esto. Entonces, el riñón está encargado de estabilizar el volumen y las características físico-químicas tanto del líquido extracelular como del líquido intracelular, conservando el agua y electrolitos, principalmente potasio, cloruro, bicarbonato, y eliminando el exceso de agua y electrolitos más productos de desecho, urea, creatinina y hidrogeniones más productos tóxicos. Forma un gran volumen de ultrafiltrado con un proceso selectivo de filtración, donde el 99% del agua filtrada es conservada, y hay formación o retención de cristaloides con intercambio tubular y reabsorción o secreción. El riñón tiene múltiples funciones, siendo la más conocida y la más importante la de la formación de la orina. Sin embargo, también el riñón controla la presión arterial sistémica a través de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Establece un control de lo que es el equilibrio ácido-base, al ser un buffer o tampón a largo plazo, con la eliminación o retención de bicarbonato o fosfatos, la función endocrina, con la producción o estimulación para la formación de eritropoyetina, prostaglandinas, quininas, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Además, participa en el control de la hemostasia, una función metabólica, control de la osmolaridad plasmática, de la concentración de electrolitos, y a su vez, a través de estos, hace un control de la volemia. Es decir, el riñón tiene múltiples funciones, y es importante conocerlas porque no solamente no se pierden todas al mismo tiempo en un paciente con enfermedad renal crónica, sino alguna de ellas puede verse conservada y otras menos conservadas. El flujo sanguíneo renal, como hemos mencionado en la teórica anterior, es bien importante la vascularización del riñón, porque el flujo sanguíneo aproximadamente es de 1200 ml por minuto, que para un hematocrito de 45% constituiría un flujo plasmático renal de 660 ml minuto aproximadamente. Este flujo está caracterizado por tener una resistencia vascular disminuida, y a medida que las arteriolas van avanzando, la presión y la resistencia van disminuyendo. Como se van dando cuenta aquí, la presión es mucho más bajita a medida que las arteriolas van haciéndose mucho más pequeñas, con un grado de contracción de sus paredes y contracción de las suelas pericapilares. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman depende de la presión parcial de perfusión renal y de la resistencia de la arteriola aferente y la arteriola eferente.
Y la presión hidrostática de los capilares peritubulares depende de la presión interglomerular, de la resistencia de la arteriola eferente más la resistencia del sistema venoso. Entonces la presión hidrostática aproximadamente en el riñón es de 46 más o menos 8 milímetros de mercurio. La tasa de filtrado glomerular es una de las principales pruebas para evaluar cómo está funcionando nuestro riñón. Aproximadamente después de que la sangre pasa por la arteriola aferente y luego sale por la arteriola eferente hacia los capilares peritubulares, se filtra en su totalidad en un 100%. De eso aproximadamente del 20% que es el volumen que va a ir pasando en el volumen, el 19% se va a reabsorber, ¿sí? Entonces el plasma en la arteriola eferente ha pasado el 100%, se ha reabsorbido y más del 99% del líquido retorna a la circulación y menos del 1% de volumen es excretado a través de o en forma de orina. ¿Cómo se regula el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal? Hay una autorregulación. Depende de la intensidad de la regulación del flujo sanguíneo, se mantiene constante independientemente de la presión arterial y esto es gracias a una respuesta adaptativa frente a cambios de la presión arterial, principalmente a nivel de la arteriola aferente, con afectación mínima de filtrado glomerular, manteniendo niveles entre 80 y 140 milímetros de mercurio de presión, que no hay modificaciones en lo que es el flujo sanguíneo renal. Existen tres teorías para explicar la autorregulación del filtrado del flujo sanguíneo: la teoría miogénica, la de retroalimentación túbulo-glomerular y la teoría metabólica. Los mecanismos de retroalimentación intrínsecos mantienen normalmente el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular en forma constante, y la principal función de la autorregulación es mantener el reparto de oxígeno y nutrientes normales a nivel del riñón. Entonces, la primera teoría es la teoría miogénica o miógena, donde el músculo liso se relaja o se contrae dependiendo la cantidad de volumen o de flujo que está pasando a través de sí, es decir, la tensión de la pared vascular. Cuando hay un aumento de la presión arterial, la arteriola frente se estira o se dilata, es decir, a mayor flujo y mayor paso de presión, hay mayor dilatación. Y cuando hay disminución del flujo, hay una disminución del tono o hay un aumento del tono muscular, por lo tanto hay más contracción y el flujo retorna a la normalidad. Esto está explicado por la ley de Laplace, donde la tensión depende del gradiente transmural de la presión y el radio interno del vaso. Esta es una respuesta mecánica pasiva que puede volverse activa por aumento del calcio libre citosólico. Entonces el músculo se contrae o se relaja dependiendo del flujo, el tono vascular que tiene en el momento o dependiendo de la situación de vascularización que tenga el riñón. La otra teoría es de la retroalimentación túbulo-glomerular, donde a nivel de la mácula densa se capta, hay un aumento de lo que es o hay una disminución de lo que es la concentración de cloruro de sodio cuando un paciente tiene una caída de la presión arterial, una disminución de la presión hidrostática glomerular, caída de filtrado glomerular, por lo tanto menor captación de sodio a este nivel. Hay un incremento en la producción de la renina en las células tipo 3, como he mencionado, por lo tanto hay una estimulación de la angiotensina 2, lo mismo que la que va a producir un aumento de la resistencia de la arteriola eferente y por lo tanto va a bloquear la disminución de la presión hidrostática glomerular. Además hay una disminución de la resistencia de la arteriola aferente, lo mismo que también disminuye lo que es la caída de la presión hidrostática glomerular, y es un mecanismo de retroalimentación que al ver disminuida su concentración de sodio, principalmente cloruro de sodio, se estimula el sistema renal, despierta el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto hay mayor retención de volumen y aumento de la resistencia de la arteriola eferente para evitar la pérdida de líquido. Y por último, la teoría metabólica, entendiéndose que hay un mantenimiento del metabolismo celular con consumo de oxígeno y al haber una disminución del aporte sanguíneo existe un fenómeno de isquemia relativa. Esta isquemia relativa estimula la producción de metabolismos vasodilatadores, por lo tanto hay mayor resistencias que llevan a la normalidad del flujo sanguíneo. Los medidores humorales locales que están en relación a la teoría metabólica son las prostaglandinas, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, quininas, adenosinas y el óxido nítrico. Aparte de la regulación endógena y la regulación exógena en el flujo sanguíneo renal, y está dado por sustancias vasoactivas, vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Entre las vasodilatadoras, principalmente las sistémicas, angiotensina 2, epinefrina, hormona antidiurética, endotelina locales, leucotrienos, factor ácido plaquetario. Y las vasoconstrictoras sistémicas, histamina, bradiquinina, dopamina, y locales prostaglandinas E1, E12 y 1, y factor relajante derivado del endotelio. Las principales
sustancias vasodilatadoras a nivel del endotelio, la prostaciclina y el óxido nítrico, y vasoconstrictoras, endotelina y tromboxano A2. Hay un error, perdón, vasoconstrictoras, y estas son las vasodilatadoras. Otra cosa importante es cómo se mide el flujo sanguíneo renal, a través del principio de Fick, donde se determina que el aclaramiento renal para determinar el flujo sanguíneo renal está formado o está explicado por la desaparición de una sustancia indicadora en la sangre a través de su paso por los riñones y su aparición en la orina. El indicador no es sintetizado ni metabolizado en el riñón, por lo tanto tiene una tasa de aparición en la orina constante y una tasa de desaparición en plasma que diferencia entre la concentración arterial y la venosa por el flujo plasmático renal. La principal sustancia que utilizamos para la medición del flujo sanguíneo renal es el ácido para-aminohipúrico. En la depuración renal de una sustancia existen algunos requisitos para que esta sustancia sea un indicador que se puede evaluar como demostrador de la funcionalidad del riñón. Los requisitos es que sea libremente filtrada, es decir, que el 100% sea filtrado a través del riñón, que no presente reabsorción tubular, que no presente secreción tubular, que no experimente síntesis ni metabolismo renal, que sea preferiblemente endógena y que no tenga efectos sobre el flujo sanguíneo renal o la tasa de filtración glomerular. Entonces, entre estos tenemos la inulina, creatinina, manitorio y el iotalamato. La inulina principalmente es la principal que cumple todos estos requisitos, pero en una sustancia que no es endógena y hay que administrarla por vía exógena para poder medir la función renal exacta. La creatinina es el principal marcador que puede cumplir la mayoría de estas características, salvo que puede tener una pequeña secreción tubular y que podría dar un estado de infravaloración de la función renal. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de cómo es el filtrado, cómo es la depuración de una sustancia X. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la glucosa. La glucosa llega a través de la arteriola aferente, se filtra. Vamos a tener un filtrado de 100 ml por minuto. Pasa este filtrado, toda la glucosa, pasa el sistema tubular, llega al túbulo contorneado proximal, y en el túbulo contorneado proximal el 100% de la glucosa se reabsorbe. Si los 100 ml que se han filtrado se han reabsorbido y pasan hacia la circulación a través de los vasos rectos. Por lo tanto, no existe glucosa excretada en la orina y el clearance de la glucosa es 0 ml por minuto. Es decir, que no se va a eliminar glucosa por la orina en situaciones normales. ¿Qué pasa con la urea? La urea tiene un peso molecular de 60 daltos. Es una de las principales toxinas que produce el organismo y que son eliminadas por el riñón. Se filtra libremente por el glomérulo. Entre el 40 y 50% de la urea es filtrada, es parcialmente reabsorbida en el sistema tubular. Como mencioné aquí, 50% se reabsorbe. Y la tasa de producción de urea no es constante. Depende del aumento de la ingesta proteica o situaciones especiales como la hemorragia digestiva, trauma, corticoides, grandes quemados, sépticos, etc. Pacientes con estados hipercatabólicos pueden tener una mayor producción de urea comparado con la relación de la creatinina. Por lo tanto, al tener esta tasa que no es constante en su producción, infravalora lo que es el filtrado glomerular. Entonces vean aquí, 50% se reabsorbe y el 50% es excretado, por lo tanto el clearance podría ser 50 ml por minuto. Sin embargo, como la tasa de producción no es constante, esto puede estar incrementado en otro tipo de sustancias que no constituyen necesariamente una injuria renal. La filtración glomerular es el paso de fluidos y solutos a través del filtro glomerular. Es un transporte pasivo a favor de un gradiente hidrostático. Materia que se filtra es la sangre. El lugar donde se produce el proceso es el filtro glomerular y filtrado resultante es el ultrafiltrado. El ultrafiltrado está compuesto por componentes de la sangre, células y proteínas. En el proceso de la filtración hay cuatro elementos fundamentales. La filtración de por sí, filtración propiamente dicha, la filtración parcial con reabsorción, es decir, el líquido que se ha filtrado nuevamente pasa a la circulación por reabsorción, total o parcial, perdón, una reabsorción completa, aquí es parcial, una parte se ha reabsorto pero otra parte se elimina por la orina. Una reabsorción completa donde nada es como la glucosa, que no pasa nada hacia la orina. Y finalmente, en algunas circunstancias puede haber una secreción de la parte vascular hacia el tubular y finalmente lo que es la excreción a través de la orina. Entonces, la filtración glomerular y su regulación es importante la presión necesaria al sistema cardiovascular. 125 ml por minuto de plasma filtrado corresponden al 20% del gasto cardíaco y depende de las características ultraestructurales del elemento filtrante.
es decir, la permeabilidad y superficie de la membrana basal, que corresponden al coeficiente de filtración, KF, la hemodinámica del suministro de sangre a la nefrona y la membrana porosa. Es decir, que tiene que vencerse la resistencia de la fricción, separar las proteínas de la fase acuosa, y esta está en relación a lo que es la fuerza neta de ultrafiltración, la presión oncótica de plasma de los capilares glomerulares, la presión hidrostática del plasma, la presión hidrostática del plasma de la cápsula de Bowman y la presión oncótica del plasma de los capilares en la cápsula de Bowman. Por lo tanto, todo esto está relacionado a esa filtración glomerular y determina lo que es la presión de filtración neta o efectiva. ¿Qué fuerzas favorecen la filtración? Es decir, la eliminación. La presión hidrostática glomerular, que aproximadamente es de 60 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, es decir, la presión que pueda jalar líquido, que no debería haber proteínas a nivel de la cápsula de Bowman porque no se eliminan proteínas, no se filtran, por lo tanto debería ser de 0 milímetros de mercurio. Y las fuerzas que se oponen a la filtración, la presión coloidosmótica del capilar glomerular, aproximadamente, es decir, todo lo que es la proteína que pueda pasar aquí y pueda jalar líquido, que corresponde a 32 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que aproximadamente es 18 milímetros de mercurio. Por lo tanto, las fuerzas que se oponen suman 50, perdón, y las fuerzas que favorecen 60. Si hacemos una relación de 60 menos 50, darían una filtración normal aproximadamente de 10 milímetros de mercurio, con las fuerzas que favorecen y que se oponen a la filtración. En su regulación existen sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Las vasoconstrictoras reducen el filtrado glomerular con reducción de filtrado y el coeficiente de filtración. Las vasodilatadoras aumentan el filtrado glomerular y el coeficiente de filtración. Entonces, hay sustancias, dependiendo del tamaño, de menos de 18 y más de 45, que van a, por ejemplo, las menos de 18 van a poder pasar libremente por la barrera de filtración. Las de más de 45 no. Además, la carga negativa que habíamos mencionado. Moléculas catiónicas, moléculas aniónicas y las glucoproteínas que dan la carga negativa, y por lo tanto la carga eléctrica y el tamaño de las sustancias son factores fundamentales que evitan el paso de sustancias en el momento de la filtración glomerular. La composición del plasma y del ultrafiltrado en relación a los electrolitos. En el plasma tenemos el sodio, el potasio, el cloro y bicarbonato en la misma concentración que el ultrafiltrado. En relación a las moléculas orgánicas, vean que la glucosa, urea, ácido úrico y creatinina también tienen la misma concentración, y la diferencia fundamental se ve en las proteínas, porque en plasma tenemos un volumen elevado, pero en el ultrafiltrado existe una mínima concentración de proteínas. ¿Por qué? Porque al tener carga negativa son repelidas por las glucoproteínas y evita el paso de la filtración de a través de la membrana de barrera de filtración. Entonces, en la teoría del aclaramiento renal, una sustancia que se filtre libremente por el glomérulo, que no se secrete ni se absorba y que tenga una cantidad neta aparezca en la orina. Tenemos, como habíamos mencionado, las principales sustancias, tenemos a la inulina y a la creatinina. Por ejemplo, la inulina, que se administra de forma exógena, se filtra en un 100%, 100 ml por minuto, pasa a nivel tubular. Reabsorción, no hay nada de reabsorción, 0% de la inulina, y por lo tanto el total de la inulina que se ha filtrado se elimina por el riñón, haciendo un clearance de inulina de 100 ml por minuto, el mismo que se ha filtrado. La sustancia ideal para medir la función renal sería la inulina, pero como les dije, esto se administra de forma exógena, entonces tenemos que acudir a una sustancia endógena como es la creatinina. ¿Qué condiciones reducen la filtración glomerular? El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Es decir, estos 18 milímetros de mercurio que habíamos mencionado anteriormente se pueden ver incrementados en casos de obstrucciones de las vías urinarias, o un incremento de la presión coloidosmótica de capilar glomerular mayor a 28 milímetros de mercurio. Depende de la presión coloidosmótica del plasma arterial y de la fracción del plasma filtrado por los capilares glomerulares. ¿Qué condiciones incrementan la filtración glomerular? Un aumento de la presión hidrostática capilar mayor a 60, con un aumento de la presión intraglomerular determinado por tres variables: presión arterial, resistencia arteriolar aferente y resistencia de la arteriola eferente. Además, la constricción de la arteriola eferente tiene efecto bifásico. Si es moderada, ligero incremento del filtrado glomerular, pero si es intensa, produce una caída del filtrado glomerular. Entonces, vean,
sustancias donde hay una caída de la presión y del filtrado en condiciones de enfermedad renal, diabetes mellitus, hipertensión, un aumento de la presión a nivel de la cápsula de Bowman con caída de filtrado con una obstrucción del tracto urinario, por ejemplo en la litiasis renal, un incremento de la presión a nivel de la cápsula de Bowman con caída de filtrado con una disminución del flujo sanguíneo renal, incremento de las proteínas plasmáticas o una caída de la presión a nivel del capilar glomerular con una caída de filtrado glomerular, en caída de la presión arterial, disminución de la angiotensina 2 o un aumento de la actividad simpática con efecto vasoconstrictor de hormonas constrictoras como son la norepinefrina y la endotelina. Los mecanismos de transporte a lo largo de la nefrona tenemos la filtración, reabsorción, secreción y excreción. Los tres mecanismos de transporte a lo largo de la nefrona. Este nos favorece el balance entre la ingesta y eliminación urinaria, que es igual a 0, y el riñón compensa desórdenes hidroelectrolíticos de otro órgano. De ahí la nobleza del riñón que, al tener menos cantidad de líquido en el cuerpo por un episodio de deshidratación, poca ingesta de líquido, etc., el riñón retiene la mayor cantidad de líquido y de electrolitos para poder compensar. O, caso contrario, un exceso de sobrehidratación, mayor cantidad de líquido, el riñón va a eliminar de forma más importante lo que son tanto líquidos como electrolitos. En relación al túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal se reabsorbe 2/3 partes del agua, el cloro, sodio y potasio. La totalidad del bicarbonato, azúcares, aminoácidos y péptidos. Entonces existe una reabsorción isosmótica con un transporte de agua a través paracelular y transcelular gracias a las compuertas que se denominan acuaporina 1. Hay un aumento de la concentración de cloro a nivel del segmento S3 y aquí participa principalmente lo que es la molécula, la bomba de ATP, sodio potasio ATPasa, en el túbulo proximal. Entonces, la mayor cantidad del agua y electrolitos se reabsorbe a este nivel. Como he mencionado, tiene una gran cantidad de retículo endoplasmático rigoso y un aparato de Golgi que es muy dinámico en relación a las bombas que van a participar en el movimiento de electrolitos y de líquido. En el asa de Henle hay una reabsorción de sodio del 25%. Eso es de diferentes segmentos. En el asa delgada descendente hay una actividad sodio-ATPasa mínima, es impermeable al cloruro de sodio, altamente permeable al agua, gracias a las acuaporinas 1, la urea penetra en la luz tubular y hay un aumento de la osmolaridad. En el asa delgada ascendente hay una ausencia de transporte activo de sodio. Es más permeable al cloruro de sodio, pero este segmento es impermeable al agua. Solamente es permeable todo lo que es el segmento descendente. El segmento ascendente es impermeable al agua. La conductancia transepitelial del cloro es muy elevada y hay una permeabilidad elevada de la urea y líquido menos hipertónico. En el asa gruesa ascendente todavía es impermeable al agua, es un líquido hipotónico, porque al no haber un paso de líquido, el líquido se disminuye su cantidad de tonicidad y por lo tanto se denomina segmento dilutor. El cloro de sodio es reabsorbido, depende de la cantidad que llega, y el potasio en un 20% se reabsorbe. A este nivel es donde actúa la furosemida bloqueando lo que es la bomba sodio-cloro-potasio para evitar la eliminación de potasio del líquido y por lo tanto favorece la eliminación del líquido y es el efecto diurético que tiene el diurético de asa de la furosemida. A nivel del túbulo distal hay dos partes funcionales, la porción inicial o túbulo colector y la porción final o túbulo conector. La porción inicial hay una reabsorción del 5% de la carga recibida con la reabsorción del sodio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa y a través de transportadores apicales. Es impermeable al agua y hay un flujo tubular hipoosmótico con un segmento dilutor cortical. Este es el lugar que se denomina segmento dilutor cortical. A este nivel es donde van a actuar lo que son los diuréticos tiacídicos a nivel de la bomba sodio-cloro. Igual. Entonces, en el túbulo distal es donde actúan las tiacidas, en el asa de Henle, el diurético de asa, y más adelante vamos en el túbulo conector, es donde va a actuar la espironolactona o la amilorida. El túbulo conector y el túbulo colector hay una reabsorción del 3% de la carga filtrada. Es el sitio donde se hace el ajuste de la excreción de agua, sodio, potasio y hidrógenos a través de la aldosterona y la hormona antidiurética. En el túbulo colector papilar es permeable al agua y la urea y la hormona antidiurética actúa gracias a los receptores o a las puertas de acuaporina 2 que se encuentran en el túbulo colector medular. Eleva la AMP cíclico y estimula la apertura de los
para el transporte de la urea 2. El potasio, en un 13% es absorbido y hay ajustes finales según la dieta. A este nivel además se establece el equilibrio del ácido base, ya que en un estado de acidosis hay mayor presión de potasio y en alcalosis una disminución en la concentración de potasio. Como he mencionado, a este nivel en el conducto colector es donde van a venir a actuar la amiloide y la espironolactona actuando sobre la bomba potasio-hidrógeno. También hay gran participación de la bomba sodio-potasio ATP hasta este nivel. El riñón tiene una acción fundamental de concentración y dilución de la orina dependiendo de la situación hemodinámica del organismo, ya que permite el ahorro y eliminación de agua en respuesta a necesidades concretas. Por lo tanto, una orina puede ser más o menos concentrada y depende del gradiente de concentración en el parénquima renal, del fluido tubular en el túbulo conector y la permeabilidad en el túbulo conector y túbulo colector, la hormona antidiurética y el flujo de sangre peritubular, que recoge el agua reabsorbida sin disipar el gradiente de concentración axial. Por lo tanto, el aumento del volumen circulante efectivo puede hacer una disminución de la renina, por lo tanto disminución de la angiotensina 2 y disminución en la cantidad de aldosterona por la gran cantidad de volumen que hay y en el corazón puede haber un aumento, una mayor actividad de la PNA y a nivel del encéfalo una disminución de la hormona antidiurética. Por lo tanto, hay un incremento, a haber también una disminución de la actividad simpática, hay un incremento en la excreción de sodio y agua para poder disminuir este aumento del volumen circulante efectivo. Entonces, puede haber una participación, es importante la acción de la hormona antidiurética en situación donde está elevada, por lo tanto hay mayor retención de volumen y sin hormona antidiurética hay una mayor eliminación de líquidos. El mecanismo de contracorriente o multiplicador de contracorriente es uno importantísimo en el riñón, ya que están relacionados a la reabsorción repetida de cloruro de sodio por la rama ascendente del asa de Henle. Normalmente la concentración de sodio, la osmolaridad va disminuyendo o va inicia en 300 y a medida que va pasando, como hemos dicho, que en el segmento ascendente del tubular es impermeable al agua, se vuelve más hipotónico. Por lo tanto, al disminuir la tonicidad, al tener una diferencia en relación a la tonicidad del intersticio, pasa solutos hacia el intersticio, por lo tanto aumenta la presión a nivel del intersticio y eso hace que el líquido pase hacia el sistema tubular. Por lo tanto, igualito, ¿no? Va aumentando la tonicidad. Al ver una mayor impermeabilidad del agua, pasa nuevamente el líquido hacia el intersticio y el intersticio nuevamente pasa hacia el sistema tubular descendente y ese es un mecanismo que se hace de forma repetitiva. Entonces, por lo tanto, en algún momento, a nivel del sistema tubular en su segmento más distal, la osmolaridad puede llegar hasta 1200, debe iniciar en 1300, debido a este mecanismo de que al disminuir aquí la permeabilidad del agua o al ser impermeable al agua, el líquido se vuelve más hipertónico del intersticio y por lo tanto este líquido va a pasar hacia el nivel tubular. Por lo tanto, este mecanismo de contracorriente permite mantener hacer que el riñón pueda tener una situación de mantener una osmolaridad aumentada o disminuida y mantener la homeostasis de líquidos en el organismo. Entonces, ¿cómo se mantiene la hiperosmolaridad medular? Con un bajo flujo sanguíneo en los bajos rectos, una acción rutinaria de la hormona antidiurética que también favorece la liberación o la excreción de urea y el mecanismo de contracorriente a nivel de los vasos rectos. Entonces, vean, va bajando la tonicidad, va bajando el túbulo a su segmento distal y la tonicidad se va incrementando y va disminuyendo a medida que va al segmento distal porque aquí se impermeable el agua y el líquido y los solutos han pasado el intersticio, por lo tanto la tonicidad va disminuyendo para nuevamente incrementarse a nivel del túbulo o a los túbulos conectores. Entonces, este mecanismo contracorriente favorece el paso y el movimiento de líquidos y electrolitos en el riñón y por lo tanto facilita que el riñón pueda estar en una situación de retención o eliminación de solutos y electrolitos. En resumen, a nivel del túbulo proximal, es un túbulo con alta permeabilidad al agua, al cloruro de sodio y a la urea. La rama descendente delgada es permeable al agua, cloruro de sodio y a la urea, pero en la rama ascendente delgada ya es impermeable al agua,
y es permeable al sodio y a la urea. La rama ascendente gruesa sigue siendo impermeable al agua, es impermeable al sodio y a la urea en la ascendente gruesa. El túbulo distal es impermeable al sodio y a la urea, pero es permeable al agua dependiendo de la participación de la hormona antidiurética, al igual que el túbulo colector cortical. En el túbulo colector medular interno es permeable al agua por la acción de la hormona antidiurética, es impermeable al cloruro de sodio y la urea depende también de su permeabilidad de la hormona antidiurética. Es un resumen para entender más o menos cómo es el movimiento de sodio, cloruro de sodio y de la urea en los diferentes segmentos tubulares, como hemos ido explicando en las diferentes diapositivas. Gracias.